Buenos días a todos los que se conectaron. El día de hoy vamos a iniciar la sesión 8, en la cual veremos, como me solicitaron en la sesión pasada, un pequeño consolidado de los temas de las primeras unidades. La sesión en sí no va a ser muy extensa como el sábado pasado porque se realizó un video, no sé si de parte de coordinación ya lo habrán subido a la plataforma, realmente no revisé eso, pero en el video que se subió estaba más detallada la clase. Entonces, sería bueno que además de esto, que lo puedo explicar el día de hoy, se pasaran a ver el video para que ustedes comprendan a mayor detalle todo lo que veremos en esta sesión. Entonces, el día de hoy, permítanme que se está analizando una más. El día de hoy vamos a ver entonces elementos del turismo, vamos a ver también la tipología, es decir, cuántos tipos de turismo existen, la importancia en sí económica del turismo y algunas cifras que nos van a ayudar a comprender cómo está la situación actual o cómo estaba el turismo, cómo está la situación actual, no solamente del turismo en Nicaragua, sino de todo el mundo. Entonces, iniciando, me gustaría de que me comentaran alguna de manera rápida. Recuerden que acá yo no doy ninguna respuesta por mala, yo solamente tomo lo que ustedes manejan, porque como les dije, voy a aprovechar ahora que hay más personas conectadas, como les dije, ustedes traen conocimientos previos que yo lo que hago es utilizar esos conocimientos y moldearlos. Porque no crean que aquí el profesor se la sabe de todas, todas. Ustedes, el día de hoy estamos en la era de la información, que ustedes perfectamente tienen acceso ilimitado a cualquier tipo de tema. Por lo tanto, ustedes ya manejan ciertas cosas que lo que hacemos solamente es eso que ustedes traen, lo tomamos, lo pulimos y lo hacemos una información objetiva. Entonces, de lo que ustedes manejan o han vivido dentro de su vida, para ustedes, ¿qué sería el turismo? Si no estamos pensando en esta asignatura que es tan importante para que ustedes se introduzcan en este mundo, ¿qué piensan ustedes que podría ser el turismo? ¿Qué referencia me darían del turismo? ¿Cómo podríamos describirlo? Cualquier persona, no se preocupe. Aquí estamos para, como les digo, pulir la información que traen. Cualquier idea que se les venga a la mente cuando escuchan la palabra turismo, ¿qué es? Son actividades, profe. Para mí esta actividad es viajes por placeres, cosas así, según lo que yo he estudiado en las sesiones pasadas. Ok, muy bien, actividades, perfecto. El turismo lo podemos Viajes, consolidar en viajes. todos Yo los... asimilo el turismo por viajes, siempre. Ok, Está como relacionado. viajes, actividades, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo, además de viajes y actividades, que está muy bien? Yo creo que el turismo es viajar a algún lugar determinado y crear experiencias. Perfecto, me gusta esa palabra, experiencia. Ok, viaje, actividades, experiencias, muy importante. ¿Alguna persona más? Para mí, todas las que están dando está excelente, muy bien. Viaje, excelente. Actividades, perfecto. Y sobre todo, experiencia, me encanta esa palabra relacionada con el turismo. Bien, entonces vamos a ver, en sí el turismo, como lo mencionaron, podríamos basarlo en actividades, podríamos basarlo en experiencias, podríamos basarlo sobre todo en viajes, por supuesto que es un viaje. Entonces, pero ¿cómo lo determina nuestro ente regulador del turismo a nivel mundial? ¿Cuál sería el ente regulador del turismo a nivel mundial? ¿Cuál es el organismo que regula o vela por el turismo a nivel mundial? La Organización Mundial del Turismo, la OMT. Entonces, ¿cómo la OMT determina qué es el turismo? Lo vamos a ver. El turismo, el turismo lo vamos a catalogar como ustedes lo mencionaron perfectamente, entre sus palabras, actividades, viajes, experiencias. Pero todo eso, ¿quiénes son los que lo forman? ¿Quiénes son los que hacen estas actividades? ¿Quiénes son los que viven las experiencias? ¿Quiénes son los que viajan? Las personas. Y por lo tanto, el turismo, el mejor término que se le puede dar es que es un fenómeno. Es un fenómeno, pero no cualquier tipo de fenómeno, porque sabemos que existen cualquier infinidad de términos para un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Un fenómeno simplemente es algo fuera de lo normal o fuera de lo común. Pero ¿qué pasa? Como lo realizan las personas, entonces el turismo se considera como un fenómeno social. ¿De qué?
de actividades, como bien lo realizaron, bueno, como bien lo mencionaron, actividades que realizan las personas durante sus viajes, como ustedes perfectamente dijeron, y en estancia en lugares distintos al de su entorno habitual, durante un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocio u otro. Entonces, si logran ver, las respuestas que ustedes dieron está bastante acertadas al término que da en la Organización Mundial de Turismo en cuanto a qué es el turismo. ¿Qué es lo que yo le agregaría a este término para que fuera perfecto el concepto? Fenómenos de actividades que realizan las personas durante sus viajes con el fin de generar o de ganar una experiencia eh, durante el viaje. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que ver aquí? Dice que para poderse considerar una actividad turística se tienen que salir las personas durante sus viajes de su lugar habitual, de su entorno habitual. Les pregunto, ¿cuál sería el entorno habitual de ustedes? ¿Cómo lo considerarían su entorno habitual? ¿Cuál podría ser? La casa, Nuestras no casas, sé, mi pueblo. en el caso de las casas, la comunidad, el barrio en el que vivamos. Bueno, ¿Sí? profe, para mí lo habitual sería mi comunidad, sería igual a como dice Osmar, su casa, no Perfecto. sé. Y en todo caso, si no estuviéramos, digamos, de esta situación de la pandemia, podría ser otro lugar habitual, la universidad, si tuviéramos que viajar hacia ella. En el caso de las personas que trabajen, también su trabajo se incluye como un lugar habitual. ¿Por qué? Porque son los lugares donde habitualmente estamos, donde comúnmente vivimos. Es decir, si nosotros hacemos un viaje constante a nuestras universidades, a nuestros trabajos, cuando nosotros viajamos, entonces eso es nuestro entorno habitual, porque es donde generalmente nosotros vivimos. Entonces, el turismo, para poderse catalogar como una actividad turística, tiene que salir de ese entorno habitual. Es decir, porque decimos que es un viaje, el turismo es un viaje, pero si es un viaje a mi trabajo, no puede ser considerado como una actividad de turismo. ¿Por qué? Porque no estoy saliendo de mi entorno habitual. Estoy haciendo lo mismo que hago comúnmente. Bien. Entonces, ¿cuál es el fin de hacer el viaje? Ahí lo dice el término, con fines de ocio, de negocio o de otro, pero tiene que ser fuera de mi entorno habitual, donde yo comúnmente no existo. Ahora que ya tenemos un concepto más completo de lo que es el turismo, entonces vamos a ver cuáles son los elementos que conforman esta actividad turística. Entonces, los elementos son, número uno, la demanda. ¿Cuáles consideran ustedes que sería la demanda turística del turismo? ¿Qué es lo que incluye o, cómo, o qué es lo que va incluido en esta parte de la demanda? Hoteles, profe, no Es sé, lo como yo. restaurantes. Ok, Omar dice hoteles. ¿Qué opina el resto? Yo no digo que es como hoteles, puede ser de que es lo que uno quiere, cómo quiere pasar su actividad turística o algo así. Ok, entonces, ¿quiénes son las personas que piden lo que quieren hacer en esa actividad? El mercado turístico. Es decir, la demanda es las personas, como bien lo mencionó Fernanda, que están exigiendo algo para hacer en esa actividad o algo relacionado al turismo. Entonces, ¿quién es la demanda turística? Sencillamente, todos los turistas, todas las personas que quieren o tienen esa expectativa de realizar turismo. Entonces, mi demanda está dividida en dos grandes áreas, demanda nacional y demanda internacional. Todos los turistas nacionales y los turistas internacionales que están con la necesidad de hacer un viaje hacia un destino determinado y con fines de recreación, de generar una expectativa. Perfecto. En el caso de lo que mencionó Mar, de los hoteles, entonces eso ya iría incluido en la oferta turística. Hotelera, todo esto. Correcto. Entonces, la oferta es si las personas me están demandando algo para vivir, para experimentar, entonces mi oferta es lo que yo le voy a ofrecer a esas personas para satisfacer esa necesidad que tienen de experiencia o de viaje. Entonces, en la oferta turística están todos los destinos que nosotros podamos ofrecerles a esas personas. Cualquier destino, ya sea hacia una playa, hacia un río, hacia una montaña, hacia un volcán, cualquier destino que nosotros tengamos para poder ofrecer a nuestra demanda va incluido dentro de la oferta turística de cualquier país o cualquier región. Siguiendo con los elementos, tenemos el espacio geográfico. Obviamente el turismo no es algo imaginario, no nos podemos simplemente trasladar por la mente hacia este lugar, tenemos que visitar el lugar.
Entonces, una vez que nosotros visitamos, estamos viajando hacia un espacio geográfico determinado en donde está ubicada la oferta turística. Y ya por último, dentro de los elementos tenemos las operadoras del mercado. ¿Cuáles serían las operadoras del mercado? Todo aquello que se puede hacer, digamos, actividad económica mediante el turismo, ¿ya? Ahí van incluidos desde lo que son las, incluso tiendas de ropa que podrían estar en un espacio geográfico relacionado al turismo, tiendas de comida o lugares de comer, restaurantes y cosas así. Entonces, ¿qué es lo que constituye el fenómeno social del turismo? Tener una demanda. Las partes son tener una demanda a personas que quieran conocer o viajar a ciertos espacios. Oferta, que es lo que yo le voy a ofrecer a esas personas, el espacio en donde voy a trabajar para ofrecerle a esas personas y digamos, las operadoras o los negocios o lo que me van a complementar, todo aquello que me complementa la actividad turística, eso es parte de la operadora del mercado. Entonces, estos son los elementos fundamentales que conforman nuestro fenómeno social considerado como el turismo. Esto solo para que adentremos un poco en el concepto de qué es el turismo y de cómo se conforma. Ahora, si ya tenemos eso, qué es el turismo y cuáles son sus elementos, entonces decimos que la demanda turística son las personas que demandan esto. ¿Y cómo entonces podemos catalogar a un turista? ¿Cómo podríamos decir qué sería un turista? ¿Qué características tiene un turista para poder designarlo como turista? Una persona, sí, yo sé que una persona, pero ¿qué característica tiene esa persona para poderse catalogar como turista? Característica. ¿Sí? ¿O si ustedes van en la calle, pueden identificar a una persona que sea turista o no? Claro, yo sé que somos del sur y el legua. Al legua se identifica al turista primero por su físico, digamos, por decirlo así, ¿no? De qué opción, porque, Okay. porque siempre andan como parados, con cámara, mapa y Ok, vamos a ver que así Javier que nos tiene. hasta la vestimenta tiene que ver mucho, profe. Muy bien. Ok, yo digo que un turista se puede catalogar o se puede determinar porque se nota la curiosidad que tiene por el lugar, por la forma en la que se porta. Es decir, anda, como decía Osmar, tal vez anda con cámaras o con mapas, o simplemente a veces por cosas como el acento, la forma en la que habla también se puede determinar. Ok, muy bien. Sí, al final ustedes, digamos, una persona se identifica, en ciertos casos se identifica muy fácil cuando realmente es un turista extranjero, pero ¿qué sucede cuando las personas son nacionales y al final andan vestidos como nosotros y las personas pues no se toma ese rasgo físico como lo mencionaron por allá, podría ser las características físicas? Dice, ¿por qué? Porque aquí, digamos, los turistas extranjeros que son los cheles, los ojos verdes, los gatos, y aquí nosotros somos los murruquitos, morenos, gorditos, chaparritos. Entonces, hay otras características que nos identifican o que identifican a las personas para poderlo catalogar como un turista. Ahora, según el concepto de turista, vamos a ver, sería aquella persona que se traslada, como lo habíamos dicho anteriormente, de un entorno habitual, es decir, de donde comúnmente las personas viven, hacia otro punto geográfico diferente, estando ausente de su lugar de residencia por más de 24 horas. Es decir, como mínimo esta persona tiene que estar en un lugar diferente al de su residencia por 24 horas. Y lo más importante, tiene que realizar pernotación en el otro punto geográfico. ¿Han escuchado esa palabra, pernotación? Sí, Poca. ¿Qué es pernotación? es pasar más de una noche en el hogar. Perfecto, es simplemente el acto de pasar una noche en un lugar, dormir en el lugar. Es decir, si yo estoy en un lugar y yo paso más de 24 horas, tengo que estar a fuerza, tengo que hacer el acto de pernotación, que es dormir en el lugar en donde yo estoy, que no es mi lugar de residencia. Entonces, además de las características físicas y visuales que ustedes mencionaron, el turista se cataloga como turista cuando está fuera de su lugar de residencia por más de 24 horas y cuando realiza el acto de pernotación en ese espacio geográfico diferente. Claro que el fin de esta persona tiene que ser ya sea por ocio, por negocio, etc.
Entonces, esas características, con eso nosotros podemos decir, esta persona es un turista porque cumple esas características. Además, como ustedes lo mencionaron, de las visuales. Ahora, ¿cómo podríamos diferenciar? Aquí me gustaría que brindaran opiniones y no solamente, tal vez me gustaría que además de Javier, Osmar, Fernanda, que han participado, pues se integren los demás para hacerlo un poco más interactivo. ¿Cómo diferenciaríamos entre un turista, un excursionista y un viajero? Es decir, ¿cómo nosotros vamos a decir, esta persona es un turista? No, esta persona es un excursionista. No, esta persona es un viajero. ¿Okay? Porque al final son tipos de personas que hacen una actividad similar, pero no son los mismos. Entonces, ¿qué diferencia podríamos hacer o qué es lo que principalmente tal vez diferenciaría a un turista de un excursionista, que digamos que serían los más relacionados? Un turista y un excursionista, ¿cuál sería la diferencia entre estos dos? El excursionista, profe, normalmente no es exigente en la demanda hotelera, o sea, en la demanda de turismo, porque siempre, por lo menos el excursionista es como que hay personas de que acampan, hasta la vestimenta, su descripción, no sé si estamos de acuerdo, pues, pero... Me gustó cuando dice que no era necesario la demanda hotelera. Me gustó porque va relacionado por ahí, pero no necesariamente por acampar. No necesariamente que no hacen uso de no necesariamente es porque no hacen uso de hoteles, sino que ellos buscan la forma de dormir en los lugares, ¿no? Pero sí es porque sí realmente no hacen uso del, digamos, servicio hotelero o de algún hospedaje en algún lugar. Ok, profe, el turista dice que, como usted lo estaba mencionando, de que es aquel viajero de que dilata más de 24 horas fuera de donde él vive o del país o algo así. Y el excursionista es el que no dura 24 horas y es que solo anda haciendo planes o solo anda por alguna como emergencia o cosas así ya. Bien. La principal Creo que la diferencia, palabra lo dice, ¿no? La palabra lo dice, excursión, ¿no? Algo. sí, la principal diferencia es el tiempo de duración en el destino. El turista, como bien mencionó Fernanda, como le habíamos dicho, 24 horas tiene que durar como mínimo para poderse considerar un turista. Si no, si dura menos de 24 horas, entonces esta persona se considera como un excursionista. Es parte de una persona que está realizando turismo, pero es excursionista porque no realiza la actividad de pernotación en el lugar. Es de ahí donde le decía Omar que no necesita usar un hotel porque la persona dura menos de 24 horas. Es decir, va a un lugar, viaja a un destino, por decir nosotros que tenemos, bueno, para los que vivimos en Managua, tenemos cerca de Granada, podemos visitar perfectamente la ciudad de Granada en un día. Viajamos, hacemos lo que tenemos que hacer, visitamos el parque o la isleta, o si alguno en vez de ir a la isleta o a la ciudad quiere hacer tal vez la escalada al volcán Mombacho. Entonces, perfectamente esta persona puede realizar ese viaje, hacer el viaje a cualquiera de estos destinos y regresar a su lugar de origen, pues en el caso de los que vivimos en Managua, regresar a Managua, y lo hace en menos de 24 horas. Entonces, esta persona, por esas características, se considera como un excursionista. Y en el caso del viajero, el viajero es cualquier persona que realiza un viaje. No importa cuál sea el fin que haga, con tal de desplazarse de un lugar a otro diferente, en un espacio geográfico diferente, es considerado un viajero. Entonces, el turista y el excursionista, ambos son viajeros. Ambos son viajeros, solamente lo que los diferencia es el tiempo de estadía en los destinos. Ok, principal diferencia de ellos. Avancemos. Entonces, si ya tenemos cuáles son, qué es el turismo, qué es el turista, cuáles son los elementos, qué podríamos considerar que sería, o mejor dicho, les quiero hacer una pregunta. ¿Destino turístico y producto turístico serían las mismas cosas? ¿Qué consideran ustedes? No. ¿O no? ¿Y por qué? No, ¿por qué no? No sé. Porque aquí, es que, o sea, a mí me gusta que ustedes fundamenten con su seguridad la respuesta. Si me dicen no, ¿por qué no? No, ¿por qué? No sé. ¿Por qué? Si es no, ¿por qué? Y si es sí, profesor, es lo mismo, ¿por qué? ¿Qué piensa? Recuerden que aquí yo todas las respuestas las doy formales. ¿Por qué cree usted que no son lo mismo un destino turístico y un producto? Bueno, el Bueno, destino es el lugar al que queremos ir y el producto es, por ejemplo, si hay un restaurante en el lugar o si hay un hotel. Correcto, exactamente. El destino turístico es el espacio geográfico en donde vamos a realizar nuestras actividades de turismo. Llámese playa, llámese volcán, llámese río,
o alguna montaña, cordillera, alguna isla. Todo eso es un destino turístico en donde nosotros viajamos y en donde realizamos nuestras actividades relacionadas al turismo. Entonces, como bien lo mencionó Javier, si ese es el destino, entonces el producto turístico sería todos aquellos servicios que se ofrecen dentro del destino. Es decir, si en nuestra isla o en nuestra playa tenemos un hotel, eso se considera como un producto turístico del destino. Si eh, en el río o en la playa tenemos también vehículos que nos transportan, entonces el transporte también es considerado como un producto turístico porque es un servicio que se brinda dentro del lugar. Y al igual el servicio de alimentación por los restaurantes. Entonces, la principal diferencia, el destino es el espacio geográfico, el producto es los servicios que se brindan en el espacio en donde realizamos el turismo. Bien, ahora, los que yo les mencionaba en la sesión anterior decía, aprovechen esta carrera porque va a ser una de las carreras que, o mejor dicho, va a ser uno de los rubros, el turismo, de donde los países se van a tomar más rápido para poder surgir adelante luego de la crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las personas por naturaleza son vagas. Como decimos nosotros en buen nicaragüense, son pateperros. Entonces, cuando están encerrados en un lugar y no pueden salir, se sienten sofocados. E incluso es por esa razón de que en algunos países hasta ya están permitiendo abrir parques, permitiendo abrir playas, porque las personas necesitan esa libertad, no quieren estar encerrados. Entonces, una vez que todo esto termine, que se pueda controlar, el turismo va a ser la rama de la cual los países van a tomar mayor impulso económico en el mundo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Tomar cualquier oportunidad que tengan para poder hacer turismo, aprovechenla. Y es por esa razón que hoy en día nosotros, tipologías del turismo, hay demasiadas en el mundo. Es decir, nosotros podemos de cualquier actividad relacionarla al turismo y sacar un provecho de eso. Tenemos desde el turismo gastronómico. ¿Cómo es posible que después de muchos años, ahora incluso las personas viajen a ferias con el fin de conocer la gastronomía de los países en esos lugares o de realizar algunas fusiones gastronómicas de yo tomo la comida mexicana y quiero fusionarla con la comida nicaragüense y eso llama la atención de ciertas personas y se realizan ferias y eso moviliza las masas para que las personas puedan conocerse. Turismo rural. Ahora se ha visto la oportunidad de que las personas viven en el campo, viven de la agricultura, pero hay una visión más al fondo, más allá de esto, de que yo utilizo también la agricultura como un método extra de ingreso mediante el turismo, porque yo puedo invitar a las personas que se interesen por esta actividad de la agricultura y enseñarles cómo yo voy a sembrar la tierra, cómo hago el arado, cómo hago la recolección una vez que digamos, los productos ya están hechos, y eso a las personas, muchas personas le llaman la atención, o enseñarles cómo ordeñar vacas, cómo se hace la producción de la leche, del queso, etcétera, etcétera. Turismo de deporte, nosotros lo vivimos perfectamente en el año 2017, cuando se hicieron los Juegos Centroamericanos aquí en Managua. Entonces, nosotros recibimos una gran cantidad de delegaciones deportivas de otros países centroamericanos, que eso incrementó la afluencia de turistas en el país y eso también incrementó el desarrollo económico del país en ese año. Y lo vamos a ver en unos datos más adelante que les tengo preparados. Entonces, mi punto es, el turismo religioso, ya apartando cualquier tipo, digamos, de ideología religiosa y todo eso, se puede también aprovechar. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver en las isletas de Granada se hace el Via Crucis acuático. Entonces hay muchas personas que se desplazan de otros departamentos para formar parte de esta actividad. Incluso personas que son pues extranjeras y que pertenecen a esta religión también se motivan a viajar para poder ser parte porque es algo fuera de lo normal. Es decir, una actividad que comúnmente se realiza en las iglesias o en los barrios, pero sobre unas isletas pues es algo novedoso. Entonces, cualquier oportunidad que ustedes puedan ver que se pueda relacionar al turismo, lo podemos catalogar como un tipo de turismo. Ya tenemos turismo rural, turismo extremo, turismo cultural, turismo ecológico. Hay infinidades de tipos de turismo con el cual podemos trabajar. Entonces, aprovechen, yo les animo a que sigamos trabajando porque una vez que ustedes terminen su carrera, va a haber mucho campo y mucho mercado con el cual trabajar relacionado al turismo.
Profe, pues yo pensaba que iba a estar golpeado el área del turismo después de esto, porque no sé mi Bueno, opinión, pues. ok. Ahorita está, pero, Ahorita está completamente parqueado, es decir, ahorita la imagen del turismo está golpeada a nivel mundial. claro, Pero yo le digo, ¿qué pasaría si yo a usted, Osmar, yo le digo, miren, vamos a realizar una gira de campo, los estudiantes de la carrera de turismo de la Universidad del Valle, y vamos a hacer una gira de campo, claro que obviamente con todas las medidas, si en un dado caso ya la situación está controlada, vamos a hacer una gira de campo a la isla de Ometepe, no sé si si han viajado, conocido, vamos a ir a la isla de Ometepe por 3 días. Usted me dice, no, no quiero ir porque no me voy a infectar. Cuando, como les digo, una vez que ya esté controlado todo esto, es que exactamente va a quedar cierto temor en la gente, entonces, va a quedar cierto temor, pero que ese temor realmente los va a detener. no, Una obviamente, cuestión está en ver si realmente me voy a dejar guiar por eso o realmente al ver, claro, porque siempre va a haber de todo tipo de personas. Las personas así que son, es, como nosotros decimos, aventadas, que no les importa lo que les vaya a pasar. Entonces, una vez que esta situación se estabilice y yo veo que hay otras personas que están realizando ciertas actividades y todo está controlado y todo está surgiendo normal, entonces ese temor puede ser que vaya disminuyendo. Pero como les digo, para mi hay que ser apreciación, aventado y precavido. correcto. Entonces, para mi apreciación, este rubro va a ser uno de los principales, como les digo, posiblemente no sea el que inmediatamente se recupere, pero va a ser de donde los países más se van a tomar para poder recuperarse económicamente. Entonces yo espero que eso de aquí a un año o tal vez en menos ya se pueda controlar y así podamos retomar las actividades turísticas, no solamente en Nicaragua, sino en todas partes del mundo. Entonces, pero ¿cuál es la importancia económica del turismo como tal? La vez pasada hicimos un ejemplo y se lo voy a hacer pues ahorita que las personas están, hay más compañeros conectados y me gustaría pues que participaran en esto. Aquí tenemos el mapa de Nicaragua. ¿Por qué es importante el turismo? ¿Y por qué es importante el enfocarnos en los turistas extranjeros sobre todo, no solamente los turistas nacionales? Bueno, digamos y suponiendo que tenemos un caso, un ejemplo. En toda Nicaragua tenemos, por decir así, $1 millón. Un ejemplo, $1 millón hay en toda Nicaragua para poderse trabajar en la economía. Ese $1 millón está distribuido entre las empresas, entre la sociedad, entre el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros comenzamos a enfocarnos solamente en el turismo nacional y comenzamos a hacer uso del turismo y a viajar, entonces, si ese dinero está distribuido entre la sociedad, los comercios, el Estado, entonces cuando nosotros hacemos uso de todo eso, lo que hacemos es ese $1 millón lo dinamizamos y lo distribuimos por todo el país. Entonces, yo puede ser que viaje a la isla, perdón, a la parte de Costa Caribe Norte y me gaste esa cantidad de dinero, o sea, la sociedad se gaste esa cantidad de dinero entre negocios, entre sociedades, entre cualquier actividad económica que se realice, pues hay en la parte de Costa Caribe Norte, ahí está esa cantidad. Después, digamos, en la parte de Occidente, viajamos y hacemos otros consumos de productos y entonces yo compro, me dan el vuelto y después yo voy a otro lugar y compro y esas personas a las que yo les compro el servicio, tal vez de restaurante, tienen que viajar a comprar a sus mercados para poder seguir con su actividad económica y entonces lo que hacemos es simplemente el dinero, el $1 millón que tenemos en toda Nicaragua, está siendo distribuido por todo el territorio nacional. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Por qué? Porque estamos dinamizando la economía. El dinero no está estancado, sino que está siendo distribuido en todo el territorio. Pero, ¿qué sucede? ¿Hay un incremento realmente en la cantidad o hay incremento en la economía del país? Si hacemos todo eso, si compramos y consumimos en los comercios, hay un incremento en cuanto a lo que es la economía del país, haciendo ese uso de comprar y pagar y que nos den vuelta y todo eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Incrementa o no incrementa la economía? Bueno, ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Incrementa o no incrementa? Al final, si ustedes se ponen a sumar toda esa distribución de efectivo que hay en toda Nicaragua, si ustedes suman todo eso, les va a dar al final otra vez el $1 millón. ¿Por qué? Porque de nada sirve que nosotros distribuyamos la economía en todo el país si no hay una aportación de divisa extranjera. Decíamos que si nosotros al final hacíamos este tipo de comercio y nos enfocábamos en
desarrollar el turismo nacional, que no está mal, lo que hacemos es dinamizar la economía, que es muy bueno porque el dinero no está estancado. Pero al final, si nosotros hacemos la suma de todas estas cantidades, nos va a dar nuevamente el $1.000.000 que teníamos al comienzo. Porque no ha habido un ingreso de divisas económicas extranjeras. Y ese ingreso de divisas extranjeras, ¿cómo se hace? Pues recibiendo personas de fuera, es decir, recibiendo turistas internacionales que vengan a consumir nuestros productos a nuestro territorio. Entonces, ¿cómo se cómo podríamos nosotros realmente desarrollar la economía del país? Bien, entonces, haciendo ofertas atractivas para que la imagen del país esté muy cotizada y que las personas se animen a venir, y entonces al recibir personas, turistas extranjeros, entonces en este caso sí incrementaría lo que es el desarrollo económico y lo que es en sí el total de la actividad turística en el país. Entonces, si nosotros empezamos a recibir personas de todo el mundo que vengan a invertir, es decir, vienen grupos de Alemania, de Estados Unidos, turistas que vienen a invertir su capital, sus ingresos, sus divisas a nuestro país, a consumir nuestros servicios, entonces ahí sí estamos teniendo un crecimiento económico como lo podemos ver en el ejemplo. Entonces, mientras más nosotros recibamos, entonces más vamos a generar un crecimiento económico. Y es por esa razón que yo les decía de que el turismo va a ser la principal arma o el principal rubro que va a levantar la economía del país. Bien, entonces se entiende el ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo una dinamización de la economía que un incremento económico, y eso solamente se puede lograr mediante la visita de turistas extranjeros a nuestro país. O bien, porque lo estamos trabajando desde el turismo, pero bien lo podemos trabajar también mediante inversiones turísticas, inversiones extranjeras que puedan invertir en nuestro país. Pero esas son las únicas formas de cómo nosotros hacemos un crecimiento de la economía. Bien, entonces vamos a ver ciertos datos, digamos, que nos va a ayudar a comprender y con lo que vamos a trabajar la sesión, la evaluación de esta sesión en esta semana. Yo les hago esa pregunta, me gustaría que me respondieran. ¿Dónde se imaginan ustedes? Ya la vez pasada, en los que se conectaron, vimos cuáles son los países más visitados del mundo. ¿Cuáles habíamos dicho que eran según el cuadro que vimos la vez pasada? ¿Cuál es el país más visitado del mundo? Francia. Francia, perfecto. Entonces, ya vimos cuáles fueron los 10 países más visitados del mundo, pero ahora les quiero preguntar, ¿cuáles consideran ustedes de qué parte del mundo nos visitan más a nosotros en Nicaragua? ¿De qué región? Hablemos de regiones, no hablamos, o si ustedes quieren mencionar países, no importa, pero ¿de qué parte del mundo nos visitan más? ¿De dónde creen ustedes? De los Estados Unidos, Okay. de Guatemala, Estados de Unidos, Panamá. Guatemala, Panamá. ¿Otra persona? España. España. ¿Algún otro aporte? Ok, ya mencionaron Estados Unidos, hablando de Norteamérica, hablaron de Guatemala, Panamá, que sería región centroamericana, hablaron de España, que estaríamos hablando de Europa. ¿Qué otra parte del mundo creen que recibimos mayor cantidad de visitas? Nada más, ok. Entonces, de las tres que mencionaron, Estados Unidos, perdón, Norteamérica, Centroamérica y Europa. De esas tres que mencionaron, ¿cuál creen que sea la región de que más visitas recibimos de turistas? Entre Norteamérica, Centroamérica y Europa, ¿cuál sería de las tres que mencionaron? La que ustedes consideren que sea la que más nos visita. Estados Unidos. Ok, Norteamérica, bien. Entonces, esta pregunta lo vamos a contestar en base a datos estadísticos del Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible. Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, yo les preguntaba, ¿de qué parte del mundo? Ahí está Nicaragua en el mundo. Es decir, en todo lo que es el globo terráqueo tenemos Nicaragua. Y yo les preguntaba, ¿de qué parte? Si de Norteamérica, de Europa, de África. Nadie mencionó Suramérica. Mencionaron Centroamérica. Nadie mencionó Oceanía.
¿ya? Entonces, ¿cuál sería en sí la región que más nos visita según el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible? Este plan, le voy a pedir, si por favor, creo que es Omar el que está con el micrófono abierto. Por favor, Omar, es que se escucha mucho la bulla ahorita. Entonces, según la fuente que es el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible, ese plan fue desarrollado o tenía una vigencia del 2011 al 2020, es decir, este año ese plan ya estaría venciendo. ¿En qué consiste ese plan? Bueno, ese plan consiste en crear estrategias de turismo para poder, ya avancé la diapositiva, crear estrategias de turismo para poder mejorar los servicios e incrementar la visita de turistas en nuestro país. Entonces, ese plan empezó a estar en vigencia en el 2011. Entonces, según el plan, las estadísticas que mostraba para poder trabajar la estrategia era que de la región donde más nos visitaban a nosotros en Nicaragua era de Centroamérica. De aquí de Centroamérica, es decir, nuestros vecinos son de donde recibimos mayor cantidad de visitas de turistas en el mundo. ¿Ya? En segundo lugar, bien lo mencionaron ahí, Norteamérica. Norteamérica es el país, perdón, es la región de donde recibimos en segundo lugar más visitas, es decir, probablemente la mayoría de Estados Unidos, pero ahí pues también va incluido Canadá, Alaska, México, pero seguramente en su gran mayoría Estados Unidos. Tercer región de donde más nos visitan en el mundo, tenemos Europa. Europa es el tercer lugar de visitantes que tenemos extranjeros en nuestro territorio nicaragüense. Cuarto lugar quedaría Sudamérica, cualquier país sudamericano, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, todo lo que es Sudamérica en cuarto lugar, y en último lugar pues sería el resto del mundo. Ahí estamos hablando del continente africano, de Asia, Oceanía, en donde menor cantidad de turistas recibimos a nivel mundial. Entonces, una vez que conocemos que la región de donde más recibimos visitantes es de Centroamérica, ahora les consulto. Si de Centroamérica es la que más nos visita, ¿cuál sería el país de Centroamérica que más visitantes tenemos? A ver. ¿Cuál sería el país de Centroamérica donde recibimos mayor cantidad de visitas? Costa Rica. Ok, Costa Rica. ¿Quién más? ¿Quién más opina Costa Rica? Si no contesta nadie más, voy a asumir que todos piensan que es Costa Rica. Ok, silencio me hace ver como que todos están de acuerdo de que Costa Rica es el país del cual más recibimos visitantes. Bueno, Panamá también se recibe bastante gente, profe. Costa Rica, Panamá, dos de los países en los que seguramente, si yo les pregunto por qué piensan eso, su respuesta hubiera sido porque son países que tienen mayor poder adquisitivo para poder viajar. ¿Sí o no es? Los primeros que se le ocurrió que son los países con mayor desarrollo económico. ¿O me equivoco? No, ¿Y por yo qué? decía Costa Rica porque creo que, bueno, aparte de lo cercano que está, también es como la familiaridad, porque nuestra cultura es un tanto similar y creo que la gente busca lo familiar al momento de escoger un destino turístico. Ok, me gusta la percepción de Javier que dice que por la cercanía, es decir, él tomó en cuenta de que nos visitan más porque estamos más cerca y es una respuesta bastante lógica, además de lo que mencionó de que pues Costa Rica prácticamente es como el patio de Nicaragua, donde muchas personas tenemos familiares y hay bastante relación entre la población costarricense y población nicaragüense, pero se van a sorprender de lo que presentan estadísticamente el Plan Nacional de Desarrollo Turístico y que realmente es así, porque está basado en la entrada en las fronteras que llevan el registro de las personas que ingresan a nuestro país. En primer lugar, ¿qué país es ese? ¿Qué bandera es? Honduras. Perfecto. Entonces, primer país o el país en el que más recibimos turistas a nivel centroamericano es de Honduras, que influye también en la apreciación que hizo Javier de que es uno de los países o el país más cercano junto con Costa Rica. Entonces, la cercanía es uno de los factores por lo cual recibimos mayor cantidad de visitas de turistas en Centroamérica de la parte de Honduras.
¿Cuál sería entonces, si Honduras es el primer lugar, cuál sería el segundo lugar? ¿Cuál creen? Ya se asustaron que... ¿Cómo? El Salvador. Perfecto. Segundo lugar, El Salvador. Que algunos se podrían poner a pensar, como que El Salvador, sí, jamás en mi vida, es más, nunca he conocido en mi vida a alguien de El Salvador aquí en Nicaragua, pero así es. Lo que pasa es que nosotros tenemos mayor inclinación a determinar las cosas por lo que nosotros miramos en nuestro alrededor. Pero estadísticamente, El Salvador es el segundo país en el cual más recibimos turistas. Ah, por cierto, no les pregunté algo que tal vez ustedes lo manejen. ¿Cómo se le dicen? Ok, nosotros, el gentilicio, bueno, el gentilicio del país, ya sabemos, en el caso de Nicaragua, es nicaragüense. Pero popularmente, ¿cómo nos conocemos o cómo se conocen los nicaragüenses a nivel mundial o fuera de Nicaragua? ¿Cómo es que nos dicen? ¿Mm? Nadie sabe. Nicaragüense es el gentilicio, pero ¿cómo nos conocemos a nivel mundial por fuera? ¿Cómo nos dicen? Nicas, algo así. Podría ser los nicas, pero en todo caso serían los pinoleros. Que nos dicen los pinoleros, por todos lados, los pinoleros, los pinoleros. Ya. En el caso de Honduras, sería el gentilicio, sería ¿cuál? Hondureños. Hondureño. ¿Y cómo se les conoce popularmente? No sé, la verdad. ¿Alguien que lo haya escuchado alguna vez? Seguramente lo han escuchado, pero no se acuerdan ahorita. Los catrachos. Ya. En el caso de Honduras, los catrachos. Entonces, esto más que todo es para que nos familiaricemos con el mercado del cual estamos recibiendo más visitas a nivel mundial, ya que es Centroamérica. Tercer lugar, ahí sí, ya los que habían mencionado, pues ahí tenemos el país de, pues todo lo manejamos, Costa Rica. Entonces, en el caso del tercer lugar sería Costa Rica, por la cercanía, por la familiaridad, porque tiene mayor poder adquisitivo incluso, entonces por eso. En el caso de Costa Rica, el gentilicio sería, Costarricense. ok, y popularmente se les conoce como Ticos. los ticos, correcto. Ya, perfecto. Entonces, cuarto lugar, tenemos ahí en el mercado que nosotros recibimos pues de fuera, pues personas que son de Nicaragua pero que no están en Nicaragua. Entonces, tercer lugar serían las personas que no son que son nicaragüenses pero que no habitan en nuestro territorio y que cuando hacen una visita de fuera de los países, pues los que habitan, entonces en cuarto lugar recibimos personas nicaragüenses que no son de nuestro territorio. Nicaragüense, ya dijimos, el gentilicio y la forma popular de conocernos, eh, los pinoleros. Después tenemos, en el caso del quinto lugar sería, ¿qué bandera es esa? Belice. No. Ah, no. Guatemala. Guatemala. Correcto, Guatemala. Entonces, en quinto lugar tenemos al país de Guatemala. ¿Cómo se le conoce al gentilicio a Guatemala? Guatemalteco. Guatemalteco y popularmente. ¿Quién sabe? No, entonces creo que tal vez muy pocos porque no, es muy poco la Casi visita. casi no se ha mencionado. Sí, de hecho, no son muy pocas las visitas que tenemos de Guatemala, aunque está en quinto lugar, pues no está en último. Los chapines, no sé si lo habían escuchado alguna vez, chapines. En el caso de Guatemala son los chapines. Es cierto, es cierto. Sí, sí. Entonces, y ya por último tenemos el caso de la bandera, ¿cuál sería? Panamá. Exacto, aunque muchos pensaron que Panamá iba a ser uno de los más o uno de los primeros, si se fijan es uno de los últimos. Ya recibimos menor cantidad de personas de Panamá. El gentilicio de Panamá sería, Panameños. correcto, y popularmente se les conoce. ¿Alguien? ¿Qué hay de importante o de famoso en Panamá? Por los lugares, imagino que turísticos, por los edificios. Y digamos a nivel de comercio o de economía, ¿qué es lo que importante que hay en Panamá? ¿Qué es El canal. el canal? Exacto. Entonces, Panamá popularmente se le conoce como los canales. No sé si alguna vez lo hayan escuchado.
los canaleros, por el canal que está en el territorio. Bien, entonces ahora que ya tenemos nosotros idea de cuáles son los países de donde recibimos mayor cantidad de turistas en Centroamérica, entonces vamos a avanzar en ver qué es lo que mencionaba este plan de cuáles son los datos que se esperaba ganar o la cantidad de personas que se esperaban ingresar durante los próximos 10 años. Es decir, cuando este plan, como les dije, fue en el 2010 y empezó a entrar en vigencia a partir del 2011, como lo pueden ver en la parte de abajo de la diapositiva. Entonces, este plan estaba programado para que se trabajara del 2011 al 2020. Obviamente, sin tomar en cuenta cuando lo realizaron que íbamos a pasar por diferentes cosas, desde problemas sociopolíticos hasta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que mencionaba el plan que se estaba proyectando a tener ingresos para estos años? Miren, en el 2010 son los datos reales que hubieron para cuando se realizó el plan. Ellos partieron a raíz de esos datos. En el 2010 que se creó el plan, esos fueron los datos reales que obtuvieron de ingresos tanto monetario, como la cantidad de personas. Entonces, para tener una medida de control de saber que si el plan por la estrategia que estaban realizando iba llevando un buen rumbo, entonces se plantearon ellos medidas de control y dijeron, bueno, como son 10 años, a la mitad, al 2015, vamos a ver cómo vamos hasta en ese momento en el plan para después saber si las cosas están bien, si cumplimos con nuestras metas, continuamos el mismo rumbo del plan o hacemos algunas modificaciones para mejorar las estrategias. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Para el 2015, según el plan, cuando se formó en el 2010, ellos estaban programándose, si se fijan, en el 2010 tenían como mínimo y como máximo la misma cantidad. ¿Por qué? Porque era un dato real, es decir, no tenían que proyectarse porque ya tenían el dato de cuánto habían ingresado. Entonces, ellos, a partir de esta cantidad que tuvieron, hicieron proyecciones para saber cómo iba a ser el crecimiento de visitas de personas en los próximos años. Entonces, se programaron que para el 2015 tuvieran como mínimo en Nicaragua ingresos de turistas 1.439.000. Como mínimo, para poder decir que el plan estaba teniendo efecto. Entonces, ¿cuál era el crecimiento que esperaban ellos? Pues de 1.010.000 a 1.400.000, querían un crecimiento de 400.000 turistas en 5 años. Ahora hay que ver si se logró o no se logró, ya lo vamos a ver. Entonces, en el 2015 era esa cantidad. En el 2020 se esperaba, o sea, para este año, se esperaba que Nicaragua tuviera un ingreso de 2.066.000 personas o de turistas. ¿Creen que vayamos a llegar a esa cantidad en este año? Muy, muy, muy difícil. Bueno, yo no me gusta decir que es imposible porque yo considero que las cosas imposibles realmente no existen, pero es muy, muy difícil el hecho de que vayamos a lograr esa cantidad. Es decir, que nosotros tengamos 2 millones de personas en Nicaragua como turistas visitando, muy difícil. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, esto es lo que el plan esperaba recibir, pero ¿cuánto fue lo que recibimos realmente? Entonces, para eso nos vamos a ir ahora al boletín estadístico del INTUR, en el compendio de estadísticas, que era el 2015, para saber cómo estaba o cómo fue que recibimos, o la cantidad de personas que recibimos en el 2015 en comparación con lo que decía el plan que íbamos a recibir. Entonces, si se fijan, en el 2015 dice que nosotros recibimos 1.456.000 personas. ¿Se alcanzó o no se alcanzó la meta que teníamos para el plan para este año? Si no se acuerdan de cuánto es lo que decía, pues aquí se lo pongo. Decía el plan que para el año 2015 estábamos esperando que hubieran 1.439.000 personas ingresadas. ¿Logramos o no logramos la meta? Sí se llegó a la meta. Incluso, si podemos ver, desde el año 2010, que habíamos tenido 1.110.000 personas, hemos ido creciendo o habíamos ido creciendo durante los próximos años significativamente, decimos pues porque realmente siempre ha habido más. Desde el 2011 hasta el 2015 hemos tenido un ingreso. Entonces, en cuanto al plan, sí tuvimos o cumplimos con la meta. Por lo tanto, ¿qué se tomó o qué decisión se tomó para esta fecha? De que íbamos a seguir con la misma estrategia. Seguramente se modificaron algunas, se mejoraron, pero el plan estaba surgiendo o estaba teniendo resultados para esta fecha. Ya después del 2015, entonces ya sabemos que después hubo
aquí yo se los pongo hasta el 2017 porque en el 2017 es en donde nosotros tuvimos el mayor crecimiento. Si lo podemos ver, en el 2013 tuvimos esa cantidad y para el 2014 nosotros crecimos un 9%. Para el 2015, en cantidad de turistas, nosotros tuvimos un incremento del 5%, ya, menos que el anterior, pero al igual fue un crecimiento. En el 2016 nosotros tuvimos un crecimiento del 9%. Y en el 2017, que fue el año en el que más tuvimos ingresos de turistas, fue del 19%. Es decir, el año en el que más ingresos tuvimos. Les pregunto, ¿por qué creen que fue en el 2017 que tuvimos este gran ingreso de turistas? Por los juegos que Exacto, mencionó. exacto, se los había mencionado anteriormente que por los Juegos Centroamericanos en el 2017 nosotros tuvimos la oportunidad de ser sede de estos Juegos y entonces recibimos una gran delegación de personas de fuera. Por lo tanto, entonces ahí hubo un crecimiento alto de visitantes y también pues de divisas económicas en el país. El mayor crecimiento de turismo que hemos tenido en los últimos 20 años, ya, en el 2017. ¿Qué sucede con el próximo año? Muchos ya conocemos la historia, ya sabemos cómo terminó, pero a nivel de estadística del 2017, que fue el mayor crecimiento, ¿cómo estamos en el 2018? 2017 es el mejor año en el nivel de turismo. 2018, crisis sociopolítica, asentamiento y después la imagen del país por el suelo, deteriorada. Entonces, se fijan en las cantidades de 1.957.000 personas que habíamos alcanzado en el 2017, redujimos a 1.412.000. Es decir, estamos hablando de que hubo un retroceso del 30% en cuanto a ingresos de turistas en Nicaragua. Entonces, si al final, digamos, el comportamiento de la actividad turística se hubiera mantenido como iba hasta en el 2017, miren que en el 2017 teníamos 1.957.000 y para el 2020 se estaba proyectando que hubiera un ingreso de 2.066.000. Entonces, ¿se cree que se hubiera llegado o no se hubiera llegado a la meta? Yo creo que lo hubiéramos logrado. Pero al final, pues, ocurrió todo y llegamos a tener este dato negativo. Los datos del 2019 todavía no lo han, bueno, realmente no, para serles honesto, no revisé ahorita, porque todavía el mes pasado yo revisé si habían subido el compendio estadístico en el INTUR, y en este mes no lo revisé, pero no lo habían subido los del 2019. Entonces estamos esperando que brinden esos datos para saber qué tanto se, entre comillas, mejoró el sistema en cuanto a los ingresos de turistas o qué tanto disminuyó. Pues. Pero con este dato, con el que quedamos aquí, que fue el retroceso del 30% de poder tener un incremento económico permanente o constante durante los últimos 5 o 10 años, en cuanto al turismo, entonces yo les quiero dejar esta asignación. Bueno, ese es un ejercicio práctico para que ustedes lo trabajen sin volver a ver el video, sin volver a buscar en internet. Me gustaría que contestaran eso, ahí lo van a tener en la plataforma. Ubicarlo por orden. ¿Qué país es el que más nos visita de parte de región de Centroamérica? O si no lo pueden poner así en ese cuadro, entonces poner primero o país número 1, tal, país número 2, o segundo, tercero, cuarto, y tal. Eso solamente para completarlo, eso tendría un valor de un punto. Pero lo que me interesa más es este trabajo, que en sí es la evaluación de la sesión. Entonces, según las características del mercado turístico internacional que históricamente hemos recibido en nuestro territorio, ya vimos dos mercados, tanto a nivel internacional, desde las regiones que más nos visitan, es decir, que habíamos quedado en Centroamérica, después Norteamérica, después Europa, o bien desde la parte de Centroamérica, cuál es el país que más nos visita. Entonces, según las características de estos mercados, entonces ustedes me van a hacer un ensayo en donde me van a plantear ¿qué estrategia utilizarían para crear una oferta atractiva para este mercado una vez que nosotros finalicemos o que tomando en cuenta como que la pandemia está controlada? Entonces, ustedes me van a investigar qué características tiene el mercado turístico internacional, ya sea que lo quieran hacer a nivel de Centroamérica o a nivel mundial. Es decir, si a nivel de Centroamérica, ¿qué país es el que más nos visita y qué características tiene este mercado para yo poder ofrecer esta estrategia? Y después, si a nivel mundial, pues qué características tiene el mercado centroamericano para yo poder brindar una estrategia. Entonces,
Un ensayo, recuerden que está formado por 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Les voy a pedir que no hagan un ensayo de más de 2 páginas, porque ya cuando son más de 2 páginas ya comienzan a inventar, ya comienzan a decir, es que yo pienso que es tal cosa, yo quiero algo concreto, algo sólido. Entonces, lo importante, ojo también de los ensayos, es que sea con sus propias palabras. Me interesa que lo hagan con sus propias palabras. Busquen información, pero una vez que ustedes vayan a trabajar el ensayo, háganlo con sus propias palabras. Piensen y analicen qué podrían utilizar como estrategia, de dónde ustedes pueden tomar algo ventajoso una vez que finalice esta situación para poder ofrecer una imagen, hacer una oferta atractiva a este mercado para cuando esto termine. Entonces, eso tiene un valor de 5 puntos. Eso es lo que van a trabajar durante esta semana. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda en base al tema o a todos los que vimos ahorita o con la asignación. Ok, mi pregunta es, según yo hice el trabajo que está diciendo ahorita de los 5 puntos, pero yo lo podía trabajar o sea, en toda la semana para poderme refrescar la mente o algo así. Según yo, hay 2 intentos, ¿no? Puedo entonces hacer otro intento, pero más explicativa las cosas. Ok, vea, Fernanda. Yo voy a tratar de visitar a la coordinadora el día lunes porque en la plataforma yo tengo muchas limitaciones. Limitaciones pero por acceso, no porque no la he podido utilizar. De hecho, eh, la plataforma de ustedes es muy diferente a las que he utilizado yo en otras universidades, porque nosotros no pasamos, las demás universidades, digamos, trabajan con la plataforma Moodle, que en la interacción es diferente. Entonces, sí, tengo entendido que ustedes tienen 2 intentos para hacerlo. Entonces, en el caso de plantear el ejercicio, pues lo hace la coordinadora directamente. Yo le envío a ella estas evaluaciones, estas sesiones, y ella es la que me apoya subiendo el material a la plataforma. Entonces, voy a consultar con ella, pero como les digo, yo estoy seguro porque ella me lo dijo que tienen 2 intentos para trabajar, entonces si lo puede hacer durante la semana, el segundo intento, ella me ha dicho que yo lo que voy a valorar es eso, ya. El intento creo que, que salga más alto o el segundo intento. Ahí tengo que confirmar con ella. Ya. Pero sí, lo pueden volver a hacer. Si la plataforma les da la opción de hacerlo en segundo intento, lo pueden volver a hacer. Para que lo hagan por esta estructura de ensayo. Ya. Una introducción, un desarrollo. Cada parte, una introducción, un desarrollo y una conclusión, cada parte puede ser 1 o 2 párrafos, lo más, para que ustedes desarrollen con sus propias palabras lo que quieran plantear. Nada más. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Profesor, las notas ya se actualizaron. Esa era la otra cosa que le iba a mencionar. Al parecer, la maestra no calificó todos los trabajos y todas las tareas, entonces inmediatamente terminando esta sesión me tocaría a mí revisar esas otras tareas que no revisó para poderlas sumar a lo que es el acumulado del primer parcial. Entonces, en esta semana yo le voy a tener, les lo aseguro, las notas completas de su primer parcial. Igual yo se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Les voy a compartir un archivo de Excel en donde yo tengo para que ustedes revisen sus notas antes de que yo las vaya a pasar a la coordinación para que las suban ya oficialmente, digamos, al portal donde ustedes revisen. Porque una vez que ya se suba ahí, me dijo la coordinadora que ya no se puede modificar. Entonces, les voy a dar a ustedes antes para que revisen y que haya algún reclamo, entonces ustedes me lo hacen saber. Y si no, pues simplemente le doy visto bueno y subo las notas bueno, le entrego a la coordinación para que ellos lo suban. Entonces, en esta semana, más tardar, ustedes ya tienen sus notas en el portal donde los revisan. Bien, si no hay entonces alguna otra consulta u otra duda, creo que quedaríamos ahí. Solamente pues le regalo ese pequeño frase: la energía y la persistencia lo conquistas todo. Me da gusto de que en esta sesión hubieron más personas conectadas. Espero que durante las próximas se estén agregando. Les pediría que ustedes, si tienen algún grupo aparte o conocen bien a sus compañeros, anímenlo de que se conecten, porque es mucho más interactivo, es mejor asimilable la información y así también nos vamos conociendo más. Entonces, espero que para la próxima sesión estén las mismas personas y que se agreguen más. Entonces, siempre estamos en contacto. Cualquier duda que les surja después de esto, entonces lo pueden hacer mediante el grupo de WhatsApp y ahí les contesto. Bueno, entonces por ahí quedaríamos.
Nos vemos el próximo sábado y pues cuídense mucho y nos vemos.